Dende les primeres embarcaciones construïdes con tueros d'àrbol ahuecaos hasta les èpoques modernes del carbón y los plásticos, tapen medias la historia entera de la humanidad. Este flotador y una plancha de polietileno con forma anatómica que permite ir cómodamente arriba con la parte superior del cuerpo. No hay duda que hay una buena fórmula para disfrutar del río en plenitud, sintiendo el fervollar de la espuma en la cara. No deseándose amedranar por el emburrión de la corriente y, sobre todo, por las dificultades que presenta el vertiginoso calce. Invierno y primavera son las épocas más afalladices para hacer hidrospeed, porque les aguas alcancen el mayor nivel gracias a las lluvias y al deshielo. ¿Quién iba a decir al hombre primitivo, tan preocupado por sobrevivir, que en algún momento los sus congéneres naguarían por vaciar un río en estas condiciones? Estos rapazos están practicando el hidrospeed, un deporte relativamente moderno que permite arrastrarse por la corriente de esta forma tan espectacular. El manejo del patín invita a enfrentarse a los aviones con toda la intensidad. En general, este tipo de deportes, donde el practicante tiende a permanecer mucho tiempo mollado y en contacto con aguas frías, requiere de un equipamiento apropiado. Para el hidrospeed hay que vestir un traje isotérmico con refuerzos protectores y casco que amortiguen los posibles golpes contra las rocas y los impactos de los rames. También son imprescindibles los aletes que sofiten el avance y dirección del vehículo acuático. Según los expertos, el Sella y un río noble, en sin remolinos, la cuenta para desenvolver sin peligro actividades como esta. Aunque y un deporte individual, practícase en grupo, con lo que prestosamente se comparte la experiencia. Los ríos agitados, de aguas rápidas, con anchor y cantidad suficientes, son el marco perfecto para que estos deportistas atopen las emociones que están dispuestos a vivir juntos.
los protagonistas de esta aventura tan carretando hasta la orilla una llancha neumática de 6 o 8 places. El río busca siempre el camino más fácil, pero hay veces que no es posible andarlo. El agua, como ocurre en esta zona, tiene que abrirse para supervías increíbles. Estamos en uno de los tramos más interesantes del Sella, un lugar de cotos salmoneros tan renomados como el Pozo Los Estallos. El su éxito débese a que combina emoción y sensación de riesgo con una seguridad total. Además, tiene la ventaja de no exigir un aprendizaje previo. Les llanches han de ir a más velocidad que la corriente, para que ésta no lleve la iniciativa. El monitor o guía, a quien también llamen rafter, coordina los movimientos de las pales de una sola fuella que lleven los tripulantes. Una ruta de 9 o 10 kilómetros donde el grupo entero participa en la navegación de una manera activa. El viaje per tramos agitados asegura emociones casi constantes. Naturalmente, muchas veces la sincronización del equipo fluye la correcta. Y entonces pasa lo inevitable. El chaplicón colectivo fae la experiencia más completa. Una anécdota que de seguro va a enriquecer la jornada. La impresión de ese solmenau sobre la llancha neumática en los aviones, sintiendo la fuerza y velocidad del agua, ye inolvidable. Estas personas diviértense conociendo mejor la naturaleza, descubriendo fórmulas nuevas de concebir el deporte. Los ríos asturianos impídese la práctica de deportes acuáticos desde marzo hasta mediados de xunetu, tiempo en que los pescadores pueblen les orillas a la busca de la trucha y el salmón. Ye una de las imágenes que más trascienden del Sella, la del riberano con la caña y la tanza. Aunque igual de famoses e indisebrables de este calce son les piragües vaciando en dirección a Ribesella. La larga tradición piragüística de la región arranca ya en 1930, cuando Dionisio de la Huerta entamó la vaciada con unos amigos en embarcaciones plegables. A poco, y col paso de los años, aquello derivó en una de las competiciones deportivas más señaladas del mundo. Esta modalidad, que tiene verdadera carta de naturaleza en Asturias y una actividad física completa,
que fai traballar toles partes del cuerpo. Remar y repetir el xestu del home primitivo, que encaramau a un tronco y con un palo unes manes, determinó enfrentarse al agua. El piragüismo y un deporte náutico que consiste en navegar con kayaks o canoes que conducen a remo uno o más tripulantes. La piragua es de las embarcaciones más primitivas que se conocen. Caracterízase por tener un tamaño pequeño, buena navegabilidad y un medio de impulso de manejo fácil, el remo. Las primeras embarcaciones destinadas al piragüismo deportivo construyéronse según el criterio de cada aficionado. Con el tiempo, las formas de los piragües vivieron una revolución al descubrirse que la velocidad está en proporción directa con el largor de la eslora. Los remos también fueron cambiando, hasta que aparecieron los de fuelles cruzaes o xiraes que se usan anguaño en todas las modalidades. Fuerza y resistencia tienen una importancia decisiva en este deporte si se practica en competición, aunque no todos los piragüistas entienden esta disciplina como una lucha en busca de resultados deportivos. La piragua constituye una muy buena oportunidad para disfrutar del río desde una perspectiva distinta. Para muchos es una vía de escape, una posibilidad de relajarse en un escenario natural. Las excursiones fluviales permiten disfrutar del paisaje y facilitan observaciones imposibles desde otros ángulos. Estéticamente, es un deporte notable. Remar a la velocidad máxima no significa escaecer la perfección de movimientos. Inclusive en entrenamientos a ritmo apretado, nótase la ejecución perfecta de cada palada. Con estas embarcaciones, el río parece ganar todavía más viveza. El Sella, está claro, sería difícil de imaginar en sin ellas. Al discurrir per zonas tan distintas, desde la alta montaña hasta la costa, los ríos conocen una gran variedad de hábitats. Güey l'home ye quien atopar nesos aguas maneres de conocer mejor la naturaleza. El Sella, con la sobayura de comportamientos, los sos desafíos, presentas ensillendes entre nos y vuélvenos al traviés del socalce les emociones de la montaña asturiana.